El secretario de Estado Marco Rubio desmonta completamente la narrativa del periodismo woke y de la izquierda sobre la guerra con Irán. Irán es una amenaza para todos los países árabes. Ha atacado a Arabia Saudí, a Qatar, a Omán, a Bahrein, a Emiratos y la última a Turquía. Para todos los países, sean europeos, sean árabes, la realidad es que desde la OPEP hasta los países del Golfo, todo el mundo sabe que la amenaza a toda esa región es el régimen iraní de los ayatolás, asesino y terrorista. Vamos a hablar sobre todo ello y quédate hasta el final para ver, porque el Zasca se ha debido oír en Teherán. Adelante. Apelar al derecho internacional cuando se está tratando con una dictadura asesina que lo que está haciendo es no solamente reprimir, sino asesinar y torturar a su propio pueblo, es una falacia típica de la izquierda. Solo se les ocurre la idea del derecho internacional y de los derechos humanos para perpetuar a las dictaduras comunistas y a las dictaduras terroristas. ¿No os parece curioso? ¿Por qué? Vamos a ver. La primera labor de un Estado es proteger a su población. Cuando ese Estado es un Estado asesino, terrorista y que además no solamente expolia, sino que reprime, asesina, tortura y está ejecutando homosexuales y mujeres, entonces no vale el cuento de eso del derecho internacional, porque esta gente parece que es que no hable nunca del derecho internacional y de los derechos humanos cuando están destruyendo los de los propios ciudadanos de Irán. Además, el hecho de que Irán ha declarado la guerra en numerosas ocasiones a Israel, el hecho de que Irán ha declarado la guerra con sus ataques a todos los países vecinos del Golfo y el hecho de que Irán también, utilizando a Hezbollah y a Hamas, ha declarado la guerra no solamente a Israel, sino al Líbano y a tantos otros lugares, eso no es debatible. Eso no es debatible. Que los líderes del régimen iraní no paran de cantar constantemente muerte a América no es debatible, que han financiado el terrorismo desde Argentina hasta Estados Unidos, desde Europa hasta Asia, también es una realidad. Por lo tanto, la utilización de la excusa del derecho internacional solo sirve, como siempre pasa con los gobiernos de ultraizquierda, y el caso de España es paradigmático, para perpetuar a esas dictaduras. No, es que hay que acudir al derecho internacional para Venezuela y para Cuba y para Irán. Que curiosamente ese derecho internacional no existe para que en la dictadura cubana, la venezolana y la iraní repriman, asesinen y roben a su pueblo, ¿no? ¿Verdad? Pues los derechos humanos se olvidan cuando se trata de los 30.000 asesinados por el régimen iraní en las protestas. Parece absolutamente aberrante, pero es que es así. Ahora, en Estados Unidos, por supuesto, la izquierda y la prensa woke, ¿qué es lo que ha decidido? Ha decidido crear la narrativa de que esto no es una amenaza para Estados Unidos, que Irán no es una amenaza para Estados Unidos, que no es una amenaza para Estados Unidos. Death to America. No, eso no es una amenaza para Estados Unidos. Tener como objetivo nacional la destrucción del Estado de Israel, eso no es una amenaza. No, que va a ser una amenaza. Que haya incumplido en 2 ocasiones en menos de un año todas las resoluciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, tampoco es una amenaza. La Agencia Internacional de la Energía Atómica ha dicho en 2 resoluciones que es incapaz de verificar si el programa nuclear de Irán es para objetivos pacíficos. ¿Por qué es incapaz de verificarlo? Porque a nadie en su sano juicio se le ocurre la idea de pensar que un régimen como el iraní, que tiene petróleo, que puede tener la energía solar que quiera y toda la energía eólica que quiera, necesite a toda costa energía nuclear. Es más, ¿dónde están las plantas nucleares o la red para generar electricidad y para llevar electricidad a los ciudadanos? En ningún lado, en ningún lado. Es más, para energía, para lo que tiene que ver con uso pacífico, no se necesita
enriquecer el uranio más del 4%. El nivel de enriquecimiento de uranio por parte del régimen iraní es de más del 60%, es decir, uso militar. Eso no es debatible. Lo que pasa es que se tiene que generar una mentira. La mentira es que el régimen iraní no es una amenaza para todos los países del Golfo, aunque los propios países del Golfo lo digan, y que no es una amenaza para Estados Unidos y para Israel, aunque sea evidente. Fíjate cómo responde punto por punto hasta demoler al periodista, ya lo verás en la última parte, el secretario de Estado Marco Rubio. Listen, let me explain to you guys this in simple English. Okay? Iran is run by lunatics, religious fanatic lunatics. They have an ambition to have nuclear weapons. They intend to develop those nuclear weapons behind a program of missiles and drones and terrorism that the world will not be able to touch them for fear of those things. And this is the weakest they've ever been. Now is the time to go after them. The president made the decision to go after them, take away their missiles, take away their navy, take away their drones, take away their ability to make those things so that they can never have a nuclear weapon. That's why the president made this decision. It was the right decision. And the world will be a safer place when these radical clerics no longer have access to these weapons. You see how they're using them now. Imagine how they would use them a year from now if they had more of these. Mira cómo las están utilizando ahora. Imagina cómo las utilizarían un año más allá. Es importante recordar que la economía iraní no está devastada con hiperinflación, pobreza y miseria por casualidad, sino porque todos los recursos que genera, los ingentes recursos que genera por la exportación de más de 1,5 millones de barriles al día y la producción de 3 millones y casi medio de barriles al día, todos esos ingentes recursos los despilfarra en crear una estructura de represión, de asesinato, de tortura y militar con un objetivo único, que es el de financiar todos los grupos terroristas que ataquen a Occidente y a la vez llevar a cabo un programa militar que les haga una amenaza para todo el Golfo y, por supuesto, con el objetivo de destruir Israel, que además no es una amenaza exclusivamente para Estados Unidos o para Israel, sino para Europa y para todo el mundo árabe, porque el régimen chiita lo que busca es la destrucción de los suníes. Esto también es importante recordarlo. Maximum success. We want this operation to be successful at achieving its objectives. I'll repeat the objectives. The president laid them out yesterday. Iran cannot have a nuclear weapon. It cannot. Irán no puede tener un arma nuclear. And therefore it cannot have the things it was hiding behind to have a nuclear weapons program. What are those things? Number one, we are going to destroy their missiles and their missile launchers. We are going to destroy their capability to make these missiles and these launchers, and we are going to destroy their navy. Those are the objectives, and this weekend, acting at this time, gave us the highest probability of success in achieving those objectives, and as the Department of War will brief you, we are on or ahead of schedule to do that. Muy importante, estamos en lo que es el elemento más importante, que es cerca del éxito. El mercado lo está descontando. La razón por la que el mercado 2 días después del ataque está subiendo de la manera en la que lo está subiendo es porque todo el mundo entiende que Irán está perdiendo, que los países del Golfo están ganando, que la OPEP sabe perfectamente que Irán es una amenaza y que los países árabes están aliviados ante el hecho de que la mayor amenaza de la historia contra ellos, contra Occidente y contra Estados Unidos se ha eliminado o está en proceso de eliminarse. Está aquí, ¿qué pasa? ¿Que me vas a leer todo el segmento que has hecho en tu programa? Going to be an Israeli action. We knew that would precipitate an attack. Yeah, no, I understand. But listen, all right, let me understand. But I had a very specific question from that gentleman, right? The president said that. Hold on one second. I asked a very force Israelis. Okay, but let me answer because this is my press conference. Esta es mi conferencia de prensa, no la tuya. Okay. You asked me, I was asked a very specific question. So you guys can misrepresent it, but I was asked a very specific question yesterday. The bottom line is this. The president determined we were not going to get hit first. It's that simple, guys. No nos van a atacar primero, porque eso no es una invención. Eso es una política del régimen asesino totalitario iraní.
We are not going to put Americans' troops in harm's way. If you tell the President of the United States that if we don't go first, we're going to have more people killed and more people injured, the President's going to go first. That's what he did. That's what the President will always do. He will always put the safety and security of our men and women in uniform and of all Americans before anything else. He's always going to do that, and that's what he did here. In addition to that, I would argue that this threat from Iran, they are hiding behind these missiles and hiding behind these drones. They wanted to reach a point where you couldn't touch them and then they could do whatever the hell they wanted with their nuclear program. Esto es muy importante. El uso de esa gigantesca cantidad de drones y de misiles tenía como objetivo que nadie les pudiera tocar y que continuasen con el programa militar nuclear. Ante la evidencia de que había incumplido su acuerdo de no proliferación nuclear, que la propia Agencia Internacional de la Energía Atómica hizo 2 resoluciones diciendo que lo estaba incumpliendo completamente, ¿qué es lo que ha hecho? No intentar dar más transparencia, sino menos, censurar, reprimir, asesinar, cancelar, eliminar el acceso a Internet, asesinar a más de 30.000 ciudadanos, y luego encarcelar a los familiares de esos ciudadanos que estaban protestando, ha sido increíble. Ahora, que el que no quiera entender que toda esa ingente cantidad de equipamiento militar que se ha utilizado expoliando la riqueza de Irán tenía como objetivo que nadie pudiese tocar al país mientras creaba una bomba nuclear, el que no se crea eso tiene un gravísimo problema con lo propio que dice el gobierno del régimen iraní. And there is no way in the world that this terroristic regime was going to get nuclear weapons, not under Donald Trump's watch. So the U.S. attack No hay, nothing to do with Israel. It has nothing to do with Israel. no hay ninguna manera en la que este régimen asesino y terrorista iba a tener una bomba nuclear bajo el mandato de Donald Trump. La política de los demócratas con respecto a Irán ha sido un fracaso absoluto. Esa política de llegar a un acuerdo de no proliferación nuclear, el régimen iraní lo ha incumplido completamente. Vuelvo a repetir, 2 resoluciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. El gobierno del régimen iraní no solamente no ha hecho absolutamente nada por dotar de transparencia y dotar de seguridad de que sus objetivos eran pacíficos, sino que lo que ha hecho ha sido siempre tomar una posición beligerante y además de claro efecto de represión a los ciudadanos de dentro y de financiación del terrorismo hacia afuera. Esos son evidencias que ha financiado el terrorismo desde el Líbano hasta Argentina, desde Estados Unidos hasta Reino Unido y desde Alemania hasta Turquía, lo sabe cualquier persona. Y que es una amenaza para todos los países del Golfo, también. Ahora, acuérdate de todo esto. این مسئله آمریکا و ایران اینی که شما میگید مرگ بر آمریکا این یه شعار نیست. Cuando gritas muerte a América, no es un canto, es una política. صرفاً این یک خط مشیه. علتش هم همین است که گفتم. آمریکایی‌ها سالهای متمادی از سالهای میانی دهه 20 به آخر دهه 50 30 سال در ایران هر کار توانستن علیه ملت ایران کرد. Se pone como víctima, pero fíjate, cuando se dice muerte a América, no es un eslogan, es una política. No es un eslogan, es una política, no lo olvides. Todo esto es muy importante simplemente para que te des cuenta de que la narrativa que está utilizando la izquierda, la narrativa que está utilizando el gobierno español o el gobierno de Brasil, el de Colombia o el de México es puramente falsa. Es una narrativa de perpetuar y mantener al régimen asesino y terrorista de Irán utilizando, como siempre, la excusa del derecho internacional. Derecho internacional que el régimen iraní y el venezolano y el régimen cubano han incumplido. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. El régimen iraní ha incumplido
todas las resoluciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y además incumple el derecho internacional, la Carta de la ONU y los derechos humanos. Todos los días el régimen de Irán es ilegítimo, es peligroso y es una amenaza para el Golfo, para los países árabes, para Estados Unidos y para Israel y también para Europa, y por lo tanto tiene que desaparecer. Que no te engañen.